Doctor, tiene apagado su micro. Ok, ahora sí, ¿me escucha? Ahora sí, doctor. Ya, muy bien, buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecerles que me hayan esperado unos minutos. Estoy saliendo de sala de operaciones. Voy a hacer un break en sala de operaciones. Y el día de hoy tenemos la presentación de tumores óseos. Les voy a pedir que apaguen sus micros, por favor. Sí, apaguen sus micros, por favor. Muy bien. Esta clase es muy distinta a las que han estado siguiendo y quizás es la que requiere un poco más de recordar la parte clínica y otras áreas como radiología. Y quizás sea la única clase que vayan a recibir en toda la carrera sobre tumores óseos. Quien les habla es el doctor Luis Aler, soy médico de la unidad de tumores del Hospital Rebagliati, de tumores musculoesqueléticos del Hospital Rebagliati. Bueno, los miembros del grupo somos eh, par- participamos de las actividades de algunas sociedades, tanto de cancerología, de sociedades de ortopedia y sociedades internacionales como la Sociedad Latinoamericana y la Sociedad Internacional de Conservación de Miembros. Bueno, aquí fue donde trabajé algunos años y me formé en el área de tumores musculoesqueléticos y donde actualmente realizo mis actividades. Entonces, les voy a pedir que yo estoy en este momento en pantalla completa. No puedo ver si alguien levanta la mano. Por favor, con toda confianza, interrumpan y me dicen si tienen alguna duda. Y de hecho que les voy a pedir bastante atención porque este es un tema muy distinto, no lo han llevado y puede diluirse si es que no prestan atención. Entonces, los tumores óseos en principio pueden ser benignos o malignos. ¿Ok? Los tumores óseos malignos pueden comenzar en el hueso, eso es un cáncer primario de hueso, o comenzar en otros órganos, como puede ser un cáncer de mama, un cáncer de próstata, que se disemina al hueso, y eso ya estamos hablando de cáncer secundario o metastásico. Ahora, los tumores pueden originar un dolor inexplicable. El paciente niega que ha habido trauma. Este dolor que no ha tenido un origen evidente empieza a tener un aumento de la intensidad progresivamente, puede haber tumefacción y si un tumor óseo debilita el hueso, ya sea benigno o maligno, pueden haber fracturas. El diagnóstico, por lo menos la primera evaluación, la primera aproximación al diagnóstico siempre es un estudio de imágenes, generalmente rayos X nada más, pero para tener el diagnóstico definitivo, y si es que hay dudas, se debe tomar una muestra del tumor, y esto es para ser evaluado al microscopio, o sea, se toma una biopsia. Entonces, la clase de hoy básicamente va a ser las características radiológicas de los tumores óseos y los tumores óseos benignos más frecuentes. ¿Ok? Entonces, las características radiológicas. Cuando nos enfrentamos a un tumor óseo y tenemos una placa de rayos X de un tumor óseo, tenemos que definir todos estos parámetros. Primero, la localización. ¿Qué hueso es? ¿Qué hueso es? ¿Es fémur, es tibia, es húmero? Y dentro del hueso, si es central, si es periférico, si es epifisiario, metafisiario o diafisiario, si es central o medular o si es a nivel de la corteza, ¿no? O ya afuera, si es algún tumor perióstico o parostal. Entonces, esos son, cada tumor tiene predilección por una localización, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos, y voy a mencionar esto porque varias veces lo van a escuchar, el tumor de células gigantes. El tumor de células gigantes es un tumor benigno, pero benigno de comportamiento agresivo,
que naturalmente se encuentra en la mitad de los casos alrededor de la rodilla, o sea, fémur distal o tibia proximal, y compromete la epífisis y metáfisis, y es excéntrico. Esa es una característica del tumor a células gigantes, ¿no? Vamos a encontrar que hay tumores que se localizan básicamente en la corteza, como el fibroma nosificante. Hay otros que generalmente son centrales o medulares, como el encondroma. Entonces, así que vamos viendo que cada tumor tiene algunas características radiológicas que nos van a orientar hacia el diagnóstico. Entonces, primero es la localización. Segundo, tenemos el margen. ¿Qué margen tiene? Es un margen bien delimitado con borde esclerótico. Esto nos habla de un tumor que no es agresivo, que avanza lentamente, y avanza tan lentamente que el hueso pone un límite en la progresión del tumor, perdón. Entonces, ese límite lo pone con una línea esclerosa, que es de hueso más duro, que está limitando el tumor. Esto con frecuencia lo vemos en el quistecio simple, en el encondroma, fibroma ismoplásico, algunas veces en el tumor de células gigantes. Estos en su mayoría, son tumores benignos. El condrosarcoma, ya vamos a ver que es un tumor maligno, que es cáncer. Sin embargo, puede presentarse de una forma tan poco agresiva que permita que el hueso presente o desarrolle también un límite escleroso. Y el otro tumor, también maligno, es el histiocytoma fibroso maligno. Es un tumor raro, pero además es más raro que presente este límite escleroso. Sin embargo, en general, tenemos que tener el chip de que si encontramos un tumor benigno, un tumor bien delimitado y con bordes esclerosos, por lo general nos vamos a orientar a que es un tumor benigno. ¿Ok? Y aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, este paciente que tiene un borde benigno. Es un tumor enorme, ¿no? Esto es un quiste óseo. Es una de las localizaciones más frecuentes en niños. Es un tumor enorme. Sin embargo, tenemos, miren, un borde escleroso. Este es más grande todavía. También es un quiste óseo. Pero mire, tiene bordes, está bien delimitado, bordes esclerosos, incluso tiene tabiques esclerosos. Es un tumor benigno, un quiste óseo. Aquí también, este es un tumor muy frecuente, que es un fibroma nosificante, compromete la cortical y vemos que tiene un borde escleroso también. Entonces, este es un fibroma nosificante y es un tumor benigno. ¿Ok? Otro más. Este es un fibroma nosificante más grande, si quieren. Borde, naturalmente, como ven, escleroso, ¿no? Estos son tumores que se desarrollan generalmente excéntricos y en la metáfisis, ¿no? Entonces, aquí tenemos que es un tumor benigno también por la localización y más que la localización, el borde está bien delimitado y escleroso. El segundo tipo de borde es el borde bien definido, pero que no es escleroso. Ya esto nos habla de un tumor que es por naturaleza más agresivo que el anterior. El tumor a células gigantes, por ejemplo, lo voy a mencionar, como les digo, porque dentro de los tumores óseos benignos es el ejemplo, es la vedette, ¿no? Y es el que también, a pesar de ser benigno, más problemas nos trae. ¿Ok? El tumor de células gigantes, el encondroma, el condroblastoma. El condroblastoma también es un tumor benigno, pero agresivo. Y de esta forma también se pueden encontrar algunos tumores malignos, pero que no se están mostrando agresivos en ese momento, como por ejemplo el mieloma, algunos tipos de metástasis, el condrosarcoma, como ya les dije, es un tumor que
natural, o generalmente avanza en forma lenta, y el fibroma condromicoide, que también es un tumor benigno agresivo. Vamos a ir viéndolos en unos minutos. Vamos a ver. Esto, por ejemplo, es un tumor, localización tibia proximal, borde bien definido, escleroso no. Localización es tibia proximal excéntrico. Este es un tumor de células gigantes, ¿ok? Este también es un tumor de células gigantes. Por añadidura, este paciente ha tenido acá una fractura de platillo tibial, como ven, con una placa con tornillos, este tornillo incluso está aflojando, pero ese no es motivo ahora de la discusión. Tenemos un tumor benigno, un tumor de localización excéntrica que compromete epífisis y metáfisis del fémur distal lateral, con borde bien definido, no escleroso. Este también es un tumor de células gigantes. Pero cuando tenemos un tumor que es más agresivo, que es francamente agresivo, no vamos a ver los límites, y eso es lo que llamamos un borde mal definido. Y aquí tenemos al condrosarcoma, al osteosarcoma, al lisiocitoma fibroso maligno, como ven todos son malignos aquí, las metástasis óseas, el linfoma. Algunos tumores benignos pueden tener esa imagen, como el tumor de células gigantes, el gran simulador, las infecciones, y un tumor que es benigno, pero que puede llegar a presentar tal agresividad que comprometa la vida del paciente, es la histiocytosis de células de Langerhans en su variedad granuloma eosinófilo. O sea, el granuloma eosinófilo es una variedad dentro del espectro de la histiocytosis. También vamos a hablar de él, así que vamos por partes. Pero aquí vemos un ejemplo de un tumor de bordes mal definidos. ¿Cuál es el borde del tumor? ¿Es este? ¿O es este de acá quizás? No lo podemos saber. Cuando hablamos de un tumor maligno, de los bordes de un tumor maligno, que es mal definido, aquí podemos hablar de otro término que es la zona de transición. ¿Qué es la zona de transición? Es la zona donde el hueso puede claramente diferenciarse de hueso sano a hueso enfermo. Entonces, aquí se ve mi puntero, ¿verdad? El cursor de mi computadora. Sí, doctor, se ve. Muy bien. Entonces, aquí vemos que desde esta zona hasta esta zona es una zona de transición amplia. Entonces, empezamos a escribir. Este es un hueso, un esqueleto inmaduro, ¿no? Porque vemos las cartílagas de crecimiento, que este tumor compromete el fémur distal, ¿no? La metáfisis se limita, como ven, una barrera natural generalmente, pero no siempre, para infecciones y tumores es el cartílago de crecimiento. Y acá está funcionando como una barrera. Entonces, tenemos que comprometer el fémur distal en la cara medial con bordes mal definidos y una zona de transición amplia. Esas son características de un tumor maligno. Y esto, doctores, les presento, es un osteosarcoma. El osteosarcoma es un tumor que sí debe asustarnos, ¿ya? Tiene una mortalidad actualmente, estamos alrededor de un 35-40% de mortalidad, que es bastante, ¿ok? Antes de la era quimioterápica, un paciente con osteosarcoma solo sobrevivía en el 20% a los 5 años. Aquí tenemos otro tumor. No, miren,
¿Dónde está hueso sano y hueso enfermo? No lo podemos saber. Este es un sarcoma de Ewing. También es un sarcoma y es un tumor muy agresivo, que también en este caso está comprometiendo la tibia proximal de un niño. Acá tenemos un tumor. Localización fémur distal. Compromete la epífisis, metáfisis, diáfisis distal, bordes mal definidos. Miren, esto es hueso sano, esto es hueso enfermo. Tenemos toda una zona de transición muy amplia. Acá. Esto también, doctores, es un osteosarcoma. Muy bien, entonces al momento hemos visto dos parámetros, que es la localización y es el margen del tumor. Vamos con el siguiente parámetro que debemos evaluar, es el patrón de destrucción. Entonces, el menos agresivo es el patrón de destrucción geográfico. ¿Por qué? Porque nos hace recordar cuando vemos un mapa de los que, digamos, usaban en un barco para guiarse, ya no el Google Maps que ahora ustedes ven habitualmente. Y vamos a ver imágenes que nos simulan algunas siluetas geográficas, ¿no? Entonces, este es el menos agresivo, el geográfico, que se ve en quistes óseos, en condroma, en general tumores benignos, ¿no? Nos hace recordar como si esto fuera quizás una isla, un lago, ¿no? Dentro de una superficie mayor. Generalmente se relaciona a un margen bien definido. Acá también, más o menos es una zona más o menos homogénea, de contenido homogéneo, y simula una estructura dentro de algo más grande, ¿no? Este parámetro quizás es un poquito más subjetivo de evaluar, ¿no? Pero vayamos a que el contenido podemos decir que es bastante homogéneo. Y aquí tenemos dos tumores también con patrón geográfico, el fibroma no osificante que les mencioné y también el tumor de células gigantes. Hay un segundo patrón que ya nos habla de una agresividad un poco mayor, ¿ok? Y es el patrón apolillado. El patrón apolillado nos habla de un paciente que tiene lesiones más agresivas, como puede ser mieloma, metástasis, osteosarcoma, totalmente maligno, el condrosarcoma, maligno, el linfoma, también, benigno quizás el granuloma eosinófilo y el gran simulador, las infecciones. Obviamente, si tenemos solo una placa y nos dicen qué es esto, o sea, podemos hacer solo una descripción, pero no podemos orientarnos a un diagnóstico, porque no nos dan parámetros clínicos, ¿no? Nosotros como médicos tratamos a un paciente, no tratamos una placa, ¿de acuerdo? Entonces, si veo que puede haber algo que me simule una infección, pero no hay signos de fluorosis, no ha habido fiebre, no ha habido compromiso sistémico de otro tipo, BCG, PCR están normales, a pesar de que lleva varios días con el dolor, con la lesión, el hemograma es normal, no hay leucocitosis, entonces pensar en una infección sería bastante raro. ¿Están de acuerdo? En cambio, si tengo que esa lesión, tengo flebosis en esa articulación, dolor, hay fiebre, el paciente se le ve tóxico, además tengo alteración de BCG, PCR, leucocitosis, obviamente estamos ante una infección, no vamos a tener un tumor en ese momento. Vean, el apolillado son como huequitos que van confluyendo, ¿no? Muchos huequitos que van confluyendo, como un panal de abejas. Aquí quizás lo vemos mejor, muchos agujeritos. Y luego tenemos un patrón más agresivo aún, que es el patrón permeativo. El patrón permeativo sí nos habla de un tumor que es maligno.
¿no? El único dentro de los benignos o que esté en el límite de la benignidad es el granuloma eosinófilo. Esto se ve en sarcoma de Ewing, en osteosarcoma, linfoma, mieloma, en varios tipos de metástasis. Aquí, por ejemplo, vemos un patrón permeativo, como infiltrativo, si quieren llamarlo, ¿no? Para que se les grabe, pero el nombre es permeativo. Todo esto es un patrón permeativo, ¿no? Ya no solo son agujeritos, sino son lesiones confluyentes más grandes. Entonces, este es un patrón permeativo y como les mencionaba, esto es un tumor maligno que se llama osteosarcoma y que nos debe dar miedo, doctores. Muy bien, aquí tenemos un caso también de un sarcoma de Ewing. ¿Ya? Aquí ya no solo se ven agujeritos, sino se ven como rayitas que van infiltrando todo el hueso. Esto también es un patrón permeativo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Estamos avanzando con los parámetros radiológicos. Entonces, tenemos la localización, los márgenes, el margen o borde, si quieren llamarlo, el patrón de destrucción. Al momento vamos a estos parámetros, ¿ok? Algo que nos da mucha información es la reacción perióstica. ¿Cómo es esto? El hueso no es madera, es una estructura biológica y por lo tanto reacciona, ¿no? Vemos que si el tumor presenta una reacción perióstica continua o ininterrumpida, generalmente hablamos de un tumor benigno. Pero si es una reacción perióstica discontinua, como en este rayos de sol o borde en cepillo o capas de cebolla, o sea, es una capa sobre la otra, estamos hablando de una reacción perióstica interrumpida o discontinua. Y eso es característico o muy sugestivo de los tumores malignos. Vamos a verlo. La reacción perióstica ininterrumpida generalmente se refiere a tumores benignos y lesiones pseudotumorales, ¿no? Osteomostioide, osteoblastoma, estos dos son tumores formadores de hueso que generalmente comprometen la corteza, el quiste oseneurismático, etc. Y la que tiene reacción perióstica interrumpida generalmente se refiere a tumores malignos. Ahora, hay condiciones no neoplásicas que pueden desarrollar una reacción perióstica continua o ininterrumpida. La osteomielitis, bueno, granulomas es un tumor. Las fracturas, el callo óseo puede producir una lesión que es interpretada como una reacción perióstica continua. La hemofilia, cuando presenta sangrado subperióstico. Entonces, una vez más, tenemos que saber la clínica del paciente. ¿Okay? Tenemos que tener los datos clínicos del paciente. Tenemos la osteoartropatía pulmonar hipertrófica, ¿no? De los pacientes que viven o que están expuestos crónicamente a hipoxia, ¿no? Han visto los dedos en palillo de tambor, por ejemplo. En fin, hay muchas lesiones que nos pueden dar reacciones con reacción perióstica continua. Interrumpida, como lo es en los tumores malignos, puede darse también en osteomielitis. Como les digo, es el gran simulador. La hemorragia subperióstica, como en algunos casos de hemofilia, también se puede dar. Por eso hay que tener bien en claro los datos del paciente. Ahora, ustedes saben que la hemofilia no solamente, o sea, sí, compromete la sangre, la coagulación, pero van a haber manifestaciones musculoesqueléticas, ¿no? La artropatía hemofílica, que posiblemente lo han tocado en el curso de hematología. Aquí tenemos, esta es una reacción continua.
Entonces, para evaluar la reacción vemos generalmente el borde. En este caso vemos que acá hay en esa reacción perióstica hay un nido. Esto se refiere, doctores, a un osteomostioide. Es un tumor benigno que se desarrolla generalmente en la corteza del hueso. Y esta reacción perióstica en capas de cebolla, ¿no?, nos hace pensar en un sarcoma de Ewing, pero, doctores, en este caso se trató de una osteomielitis. Acá tenemos una osteomielitis crónica. El hueso ha reaccionado con una reacción perióstica, o sea, todo esto es reacción perióstica ancha, que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, pero esto es una infección, esto es un secuestro. Y aquí, por ejemplo, vemos que este paciente tiene dolor en la pierna y tenemos esto de acá. Se le hace una tomografía y en la tomografía lineal se ve que hay una fractura. Este era el caso de un corredor que se estaba entrenando, súbito se despierta un día iluminado y dice: voy a correr la maratón, entonces me voy a entrenar. Y todos los días se empieza a correr 20 kilómetros, 30 kilómetros, 40 kilómetros. Este paciente ha presentado lo que se llama una fractura por estrés, ¿no? Y se va formando un callo. Aquí, por ejemplo, tenemos una reacción perióstica continua. ¿Ven? Esto es una reacción perióstica continua que se refiere a un tumor benigno. En este caso, posiblemente sea un quiste óseo. La hipertrofia, osteopatía pulmonar hipertrófica, ¿no? Esto lo vamos a ver, bueno, aquí no se ven las puntas que posiblemente sean dedos en palillos de tambor. Esto lo vamos a ver en pacientes que están crónicamente expuestos a hipoxia. Nunca debe faltar la parte clínica en el momento de abordar a un paciente, ¿ok? Siempre debe importarnos. Y esto de acá, igual que hace un momento, un osteomostioide, ¿no?, un aumento en la corteza, pero no se ve ningún nido. Muy bien, aquí vemos que hay una lesión lítica en tibia y una reacción perióstica continua. Esto se trataba de una histiocytosis de células de Langerhans. Cuando la histiocytosis de células de Langerhans solamente compromete un órgano o sistema, como en este caso solo el hueso, hablamos de granuloma eosinófilo. ¿Okay? Pueden haber una lesión en el fémur y otra en la tibia, pero estamos solamente comprometiendo un sistema. Por lo tanto, sigue siendo granuloma eosinófilo. Pero si tenemos, además de eso, hepatoesplenomegalia, ya estamos hablando que esa es una histiocytosis de células de Langerhans y posiblemente necesite quimioterapia para su tratamiento. Esto de acá, el triángulo de Kohlmann, es una lesión muy sugestiva de los tumores, o muy característica de los tumores malignos, de los sarcomas. ¿A qué se refiere? La reacción perióstica es rota por el mismo tumor. Entonces queda un triángulo en esa reacción perióstica. Acá hay una, acá hay otra. Esto es muy característico de los tumores malignos primarios de hueso. ¿Ok? Ahora ustedes me van a ayudar. A ver, no tengo a la mano el nombre de todos, así que les pido que participen. Localización. A ver, ¿qué hueso es? El fémur distal, doctor. Muy bien, fémur distal. Fémur distal. Patrón de destrucción.
¿Geográfico, apolillado o permeativo? Geográfico simula solamente una isla, una lesión más o menos homogénea. No, ¿verdad? Permeativo Permeativo. es permeativo, ¿no? Infiltrativo. Muy bien. Márgenes. Acá el margen es el cartílago de crecimiento, que está funcionando como una barrera natural. Pero tenemos margen mal definido. Mal definido. ¿Qué más? Reacción perióstica, ¿continua o discontinua? Y miren aquí, miren el cursor, acá hay una figura, como ven, una figura Discontinuo. triangular, Continua. discontinua. Entonces, ¿esto es un tumor benigno o maligno? Maligno. 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 Muy bien. Hoy día me voy a sentir contento de que ya pueden identificar o diferenciar un tumor benigno de uno maligno. Esto de acá, nuevamente, ¿qué hueso es? Húmero. Húmero proximal. Muy bien. Bordes de lesión, Mal definidos. mal definido. Patrón de destrucción, permeativo, apolillado o geográfico. El permeativo equivale al infiltrativo, ¿verdad? Esto es permeativo. Y la reacción perióstica es una reacción perióstica exuberante, muy grande. Y miren los bordes, son discontinuos, es interrumpida. Esto también es una reacción perióstica discontinua. Entonces estamos ante un tumor benigno o maligno. Maligno. Maligno, doctor. Maligno. Este tumor y estos dos de acá, que la descripción es muy parecida, son osteosarcomas. ¿Ya? Nunca se les vaya a pasar un osteosarcoma. Muy bien. Aquí hemos visto reacción perióstica discontinua, quizás como en sol radiante, ¿no? En los rayos del sol. Pero aquí es más cortita. Este es como un borde en cepillo. Quizás que algunos usan, ¿no? Algunos usan su cepillo y tiene este tipo de borde. Entonces, esto realmente también correspondía a un osteosarcoma. Nuevamente, otro tipo de reacción perióstica, como ven, este es en sol radiante, sobre todo aquí en sol radiante, es mucho más intenso que un borde de cepillo, esto también es osteosarcoma. Entonces yo ya sé que ustedes no se van a olvidar de estas cosas. A ver, aquí tenemos también, a ver, alguien que lo describa. Localización. Fémur distal. Fémur distal. Muy bien, ¿qué parte del fémur distal? En la metáfisis, doctor. Metáfisis. Muy bien. ¿Lateral o central o periférica? Excéntrica. Excéntrico. Excéntrica. Excelente. Muy bien. Bordes, bien definidos, mal definidos, bien definidos con borde esclerótico, Mal definidos, doctor. Definido. mal definido. Perfecto. Patrón de destrucción, geográfico, un poco más agresivo, apolillado o más agresivo todavía, permeativo. Esto de acá. Es homogéneo, Permeativo. no tiene nada de homogéneo, es Permeativo. permeativo. Y la reacción perióstica, acá incluso me parece que pudiera ser un pequeño triángulo de Codman, pero aquí es discontinuo, ¿verdad? Entonces, ¿esto es un tumor benigno o maligno? Maligno. 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 Muy bien. Están captando. Hoy día están atentos todos. Me alegra. Ahora, este tipo de reacción perióstica se ve con mucha frecuencia en el sarcoma de Ewing.
Aquí lo vemos agrandado y es como capas. Este tipo de reacción perióstica se llama discontinua en capas de cebolla, ¿no? Yo supongo que en la pandemia todos han tenido que cocinar en algún momento, han partido una cebolla y saben que es así, son por capas, ¿ok? Esta placa es con truco, pero solamente porque quiero ver si están atentos. Reacción perióstica. Perdón, vamos por lo primero. Localización. Fémur proximal, ¿ok? Bordes. Son continuos. Bordes bien definidos, ¿no? Incluso parece que por aquí está escleroso, ¿ok? Ahora, ¿qué hay en el contenido? Es patrón de destrucción. Geográfico, apolillado, permeativo. Antes de que me respondan, está mal que les pregunte eso, porque este paciente ya fue operado. Por lo tanto, lo que tiene aquí adentro es injerto óseo. Y estas rayitas son las capas de corteza. Entonces, ya es algo que está alterado para evaluar. Sin embargo, tiene todos los otros criterios de un tumor benigno, ¿no? Reacción perióstica continua, ¿ok? Entonces, este es un quiste óseo que ya fue operado y que dentro de su reparación está formando un callo óseo y está en vías de consolidación y mejorar, ¿no? O sea, se está incorporando ese injerto. Como les digo, esto era con trampa, pero quería que puedan diferenciar o estar atentos en las características. Muy bien. Otras características que puede tener el hueso es la matriz. Entonces, tenemos la matriz intercelular, que es producida por las células mesenquimales del tumor. En términos generales, se considera que esta matriz puede ser de hueso, de cartílago o mixoide. ¿Cómo vamos a verlo? Como calcificaciones, que pueden ser como puntitos, pueden ser en racimos, pueden ser en anillos, puede ser en anillos que confluyen, como racimos de uvas que confluyen, etc. Y esto un poco nos va a dar las pautas si es condroblástico u osteoblástico. Cuando vemos una matriz moteada, blanquecina, generalmente esto nos orienta a que es formador de hueso. Entonces, aquí tenemos nuevamente que es un tumor maligno, pero con una matriz moteada. Esto es un osteosarcoma. Ese moteado es la formación de hueso. Aquí también, miren, una mota, moteado me refiero a que ustedes pueden agarrar un trapito, por decir, le echan talco y van tocando una superficie, ¿no? Una mesa oscura, y van quedando como manchitas, ¿no? Manchitas así, medias grandecitas. Eso es el patrón moteado, ¿no? Osteosarcoma, sin ninguna duda, ya fémur distal, reacción perióstica discontinua, patrón permeativo, bordes mal definidos, zona de transición amplia, etcétera, etcétera. Es un osteosarcoma a todo meter. Pero tenemos que la matriz, miren, es blanquecina, moteado blanquecino, osteosarcoma. Acá, con mayor razón, totalmente osteoblástico, formador de hueso, osteosarcoma. Pero tenemos, bueno, aquí esto se puede confundir con la rótula, ¿ya? Pero aquí sí tenemos estas manchas, por ejemplo, ¿no? Esto también nos dice que es un osteosarcoma, como moteado o algodonoso. Ahora, el condrosarcoma, los tumores condrales, más que moteados, son puntiformes en anillos o en racimos de uvas que confluyen. Por ejemplo,
Los dos son tumores de cartílago. ¿Cuál es la diferencia? Que en el encondroma, que es un tumor benigno, no se compromete el endostio. ¿Ven? La corteza está totalmente respetada. Sin embargo, aquí miren, corteza ancha, ¿y qué pasa? El tumor se empieza a comer la corteza. Si es que esto pasa, ya nos está hablando de que es un tumor más agresivo. Y si es más agresivo, tenemos que pensar que es un tumor maligno. Por lo tanto, tenemos que descartar que sea un condrosarcoma, ¿no? Que es un cáncer. Esto, por ejemplo, tenemos acá ya se superpone mucho tumor, entonces nos daría la impresión de que fuera un moteado. Pero acá vemos que son como rayitas que confluyen. Esto era un paciente adulto mayor que viene con este tumor. Esto es un condrosarcoma. Obviamente, un tumor de esta magnitud no tenemos ninguna posibilidad de salvar esta pierna y tuvo que ser amputado. Muy bien. Hasta ahora creo que han ido captando la secuencia. Pero cada vez tenemos población más vieja. Cada vez nuestros pacientes sobreviven más. Cada vez tenemos más pacientes con cáncer. Y de esos pacientes con cáncer, cada vez tenemos mayor sobrevida. Entonces, a la larga vamos a tener, y estamos ya teniendo, más pacientes con metástasis. ¿Ok? Entonces, la metástasis ósea de los tumores, de algunos tumores, tienen cierta predilección de presentación. Por ejemplo, el cáncer de próstata se presenta así, es osteoblástico. El cáncer de riñón en el hueso se presenta así, básicamente lítico. El cáncer de tiroides, el cáncer de riñón se presenta así. Pero hay cánceres, algunos tipos de cáncer de pulmón o más característicos, cáncer de mama, se presenta con lesiones blásticas y líticas. Esto es característico del cáncer de mama, cáncer de próstata y cáncer renal. ¿Ok? Entonces, muchas veces, solamente viendo la placa y viendo las características, nos podemos expandir un poco más allá de qué es lo que tiene el paciente y por lo tanto qué le vamos a ofrecer. Esto no es solamente un hueso roto. Aquí hay una situación que está en peligro en la vida de estos pacientes porque tienen un cáncer, posiblemente estén debutando con una fractura y corresponde a nosotros apurar el diagnóstico y ayudar en el tratamiento rápido y oportuno del cáncer que tiene. De otra forma, ¿qué va a pasar con un cáncer que demoramos en el manejo? Lamentablemente, es más probable que llegue a un deceso. Por ejemplo, esta es una lesión puramente lítica, ¿verdad? Aquí en el acetábulo. Vean mi cursor. En este caso, con una aguja de biopsia de hueso, hacemos la biopsia, la toma de muestra del tejido, nos confirma que es una metástasis renal. Esto, miren, hay reacción perióstica, ¿no? Que es discontinua, ¿no? Patrón permeativo, bordes mal definidos, pero una ubicación que hasta ahora no hemos visto, que es peroné diaficiario. El osteosarcoma generalmente se ubica más en las metáfisis, ¿no? De huesos largos. Aquí tenemos en la diáfisis. Esta presentación de diáfisis se presenta con más frecuencia en el sarcoma Dewey. Y efectivamente se confirmó que era un sarcoma Dewey. Después de quimioterapia ya se ve como una reacción perióstica continua. Pero una vez más, este no es momento de evaluar la placa o el diagnóstico porque ya recibió tratamiento. Eso ya nos altera todo, ¿verdad? Aquí sí podemos sospechar que es un tumor maligno. Si de repente nos ponen esta placa y no nos dan las características clínicas o la imagen previa al tratamiento, podemos decir que esto
Incluso es un osteomostioide porque aquí vemos una zona de nido. Y finalmente tenemos las partes blandas. Las partes blandas es el compromiso que va a tener el tumor de hueso cuando rompe el hueso, sale las partes blandas y las infiltra. Esto de acá, por ejemplo, este es un tumor muy grande que compromete toda la metáfisis, toda la región tenar. Esto, doctores, es un tumor de células gigantes con extenso compromiso de partes blandas. Sin embargo, esto de acá está dentro del hueso, cero compromiso de partes blandas. Y también es un tumor de células gigantes, para que vean lo diverso que es este tumor, ¿ok? Como les digo, es un reto para el ortopedista oncólogo manejar esos tumores. Cuando nos enfrentamos a un tumor óseo, tenemos que tener algunas características. Ya hemos hablado de la morfología. Tenemos que saber si es una lesión único-múltiple. Si tenemos lesiones múltiples, la mayoría de tumores se presentan únicos, salvo que estemos ante un problema que sea secundario, por ejemplo, a un hiperparatiroidismo, que eso puede producir múltiples tumores óseos, que se llama tumor pardo del hiperparatiroidismo, ¿no? Y sobre todo, podemos sospechar de ese tumor, un paciente con hiperparatiroidismo, si es un paciente que en el trasfondo de sus molestias, o sabemos que tiene insuficiencia renal. Y quizás esa insuficiencia renal se debió a una diabetes, ¿no? Entonces, incluso puede ser que el paciente debuta con lesiones óseas múltiples y está en insuficiencia renal con muchos problemas y sin haberse tratado, y que además tiene diabetes, que ha causado todo, ¿no? Entonces, es importante que manejemos bien la clínica. Esta tablita más o menos nos dice, los niños, en general, tienen tumores benignos. Hay algunos tumores malignos que se pueden dar, como el sarcoma de Ewing, alrededor de entre los 10 y los 20 años, el osteosarcoma convencional también. Cuando son niños muy pequeños, el único tumor, uno de los muy pocos tumores malignos es el neuroblastoma metastásico, ¿no? Que hace metástasis a hueso, aunque también hay una variedad de condrosarcoma que se puede dar en niños pequeños, pero es muy, muy poca la posibilidad. Sin embargo, si tenemos un tumor o un paciente mayor, un paciente anciano, tenemos que pensar primero que es un tumor maligno, ¿ok? Puede ser una metástasis, que es lo más frecuente, o un tumor primario maligno, osteosarcoma, condrosarcoma, etc. Ahora bien, preguntas hasta ahí. ¿Se ha entendido? Creo que han ido captando la idea. Este no es un tema fácil, lo reconozco, y por eso agradezco que le están prestando atención. El estadiaje de los tumores benignos habla de un estadio 1, que pueden ser lesiones latentes, que incluso pueden remitir, un estadio 2, donde hay la corteza todavía no se rompe, pero está deforme. Y el estadio 3 ya es un tumor más agresivo que ha roto la corteza y que está evidentemente infiltrando las partes blandas, como lo era en esta mano. ¿Ok? Ese es un estadio 3, siendo un tumor benigno. Muy bien, algunos tumores, por ejemplo, el osteoma osteoide deforma la corteza pero no lo rompe. Sin embargo, tumores benignos agresivos, como el quiste óseo nerismático, generalmente deforma la corteza, no la rompe, o incluso la rompe e infiltra partes blandas, como lo hace también el tumor de células gigantes. Mientras que los sarcomas tienen en esta estadificación incluye el estadio 1, que son tumores de bajo grado, el estadio 2, tumores de alto grado, ¿no? A o B si es intra o extracompartamental, y 3, cualquier metástasis. A ver, es frecuente
todavía no llevan onco, así que les voy a dar la información. Un sarcoma tiene diseminación hematógena. Por lo tanto, no es frecuente que tenga un compromiso de ganglios. Por otro lado, un carcinoma, como lo puede ser un cáncer de mama, tiene diseminación por vía linfática. Por lo tanto, es más probable que tenga compromiso ganglionar. Por eso es que en las pacientes mujeres con cáncer de mama, se les debe evaluar el compromiso ganglionar de la axila. Muy bien, entonces, hasta aquí hemos acabado la primera parte de la clase, que es sobre las características radiológicas de los tumores óseos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún aporte, algo que quieran decir? Doctor, disculpe, ¿podría volver a repetir las características del tumor de células gigantes? Ya. Ahorita vamos a hablar del tumor de células gigantes, exclusivamente de ese tumor, y ahí lo vamos a hablar más. ¿Alguna otra pregunta? Cuando hable de ese tumor, si aún te queda duda, me la dices, por favor, ¿ok? Muy bien. Entonces, los tumores benignos, generalidades, muchas veces son descubiertos de manera accidental. Por ejemplo, el niño que se torció el tobillo va a una emergencia, le toman una placa de rayos X, no se ve ninguna fractura, sin embargo, aparece una manchita en el hueso. Esto, ya que puede afectar esqueleto inmaduro, para quien no tiene conocimiento, una persona no médica, puede asustar, pensar que es una neoplasia maligna. En los padres, por ejemplo, crea una ansiedad increíble, ¿no? Entonces, esto tiene una implicancia social importante. Muchas veces puede haber fractura cuando el hueso está debilitado por el tumor. Normalmente solo es necesario una placa simple, por lo menos para orientarnos en el diagnóstico o dar el diagnóstico incluso. Si tenemos que el tumor está solamente dentro del hueso, la tomografía vamos a preferirla a la resonancia. La resonancia vamos a usarla si queremos ver mejor el compromiso de partes blandas alrededor de ese hueso. Ahora, la gammagrafía detecta enfermedad multifocal, es cierto, y la actividad metabólica, ¿no? Esto es un examen que se utiliza más para tumores malignos. Regularmente, los tumores benignos tienen un margen bien definido, esclerótico, y un aspecto homogéneo, por lo tanto estamos hablando de un patrón geográfico, una reacción perióstica continua o ininterrumpida. Generalmente la cortical está siendo respetada. Algunos tumores, como el fibroma nosificante que les mencioné, comprometen o van destruyendo la corteza. El tumor a células gigantes, vamos a verlo, y otro tumor que es la displasia fibrosa, que también vamos a hablar de él. En general, el tratamiento de los tumores, ¿cuál es? Curetaje, o sea, se raspa, colocamos injerto, y podemos colocar algún adyuvante operatorio, por ejemplo, en el tumor de células gigantes. El tumor de células gigantes tiene, por ejemplo, que usarse nitrógeno líquido, fenol, algunas sustancias que nos van a ayudar a mejorar la respuesta al tratamiento. Por ejemplo, ¿esto es un tumor benigno o maligno? A ver, localización, ayúdenme. Quiero definir esta lesión. Localización. Vamos. Tibia, doctor. Tibia proximal, doctor. Tibia proximal. Muy bien. Bordes. Bien definidos, Bien escleróticos. definidos. Bien definido, Ya, doctor. tumor benigno. Ahora, esto de acá. Esto, doctores, es un tumor, como les mencioné, en el estadio 2, donde se deforma la cortical, pero no la rompe. Esto también es un tumor benigno. Esto es un tumor de células gigantes. Como ven, el tumor de células gigantes es
una piedrita en el zapato en el manejo de los tumores óseos. Es multifacético, ya no solo es excéntrico, que compromete la metáfisis, sino en este caso ha crecido tanto que ya ocupa todo el hueso distal, ya ocupó toda la epífisis, toda la metáfisis y está comprometiendo incluso la diáfisis distal, ¿no? Es un tumor realmente fastidioso. Entonces, los tumores benignos los vamos a dividir por su histología en tumores osteoblásticos, que son formadores de hueso, en tumores condrales o formadores de cartílago, y las lesiones fibrosas y fibrohistocíticas, las lesiones vasculares y las lesiones formadores de células gigantes y pseudotumorales. Entonces, los tumores osteoblásticos tenemos el osteoma osteoide y osteoblastoma, son los benignos formadores de hueso. Los malignos formadores de hueso son osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. El osteoma osteoide es un tumor que se presenta generalmente entre los 10 a los 35 años, más frecuente en varones, involucra el 4% de todos los tumores óseos primarios y tiene una característica, dolor nocturno. Esta es la principal característica. Alivia con el uso de aspirina, o sea, ácido acetilsalicílico. Generalmente compromete la medular, perdón, la corteza, en ocasiones puede comprometer también la médula ósea, puede ser intra o extracapsular. En placa de rayos X se va a ver como un huequito, que es un nido. Aquí sí la gammagrafía es muy sensible para identificar el foco o el nido, ¿no? De hipercaptación. La tomografía es el estudio ideal. Vamos a ir viendo algunas cositas. La patología se ve hueso fibrilar con algún nido, y el diagnóstico diferencial puede ser como otras lesiones que producen una reacción perióstica continua, la fractura por estrés, la reacción que produce el hueso ante una infección, como puede ser el absceso de Brody, o otros tumores formadores de hueso, como los osteoblastoma. Aquí, por ejemplo, vemos, esta paciente tenía dolor. Se le toma una placa de rayos X y se ve esto, ¿ok? Vamos a la tomografía y qué linda imagen. Tenemos un aumento en la corteza y un nido. Esto es un osteoma osteoide, ¿ok? Este es un osteoma osteoide, un osteoma que se está desarrollando en una apófisis transversa. El tratamiento, si se cuenta con estos sistemas de tomografía, que realmente no lo tenemos en Perú, aunque sí se puede usar, se coloca una sonda, se llega con un perforador hasta la lesión hipercaptante, se pasa una sonda de radiofrecuencia, como las que se utiliza en neurocirugía para las rizotomías o rizolisis, y se manda una descarga de calor, y es suficiente. Ya que regularmente no contamos con estos sistemas, lo que hacemos es, con una fresa de alta velocidad, como viene a ser algo parecido a lo que se utiliza para manejar las caries, pero 1000 veces más grande, se va comiendo el hueso, se llega hasta el nido, se curetea el nido, se drila el nido y el dolor pasa. Es característico como al día siguiente de operar un paciente con estas características, el padre te agradece en el alma que por fin ha podido dormir después de muchos meses en que el niño se queja de dolor en la noche y no puede dormir, y obviamente no deja dormir a los padres. El osteoblastoma es una lesión también formadora de hueso, benigna, pero es una lesión más grande. El osteoma osteoide generalmente llega hasta los 2 centímetros. El osteoblastoma es una lesión más grande. Tiende a seguir creciendo
está ubicado muchas veces en la columna, generalmente es asintomático, pero no necesariamente produce solo dolor nocturno, sino en cualquier momento. Tampoco no calma con los salicilatos. En la columna puede producir, si hay colapso de un cuerpo vertebral, puede producir escoliosis, pueden haber síndromes neurológicos, como incluso paraplegia. No es maligno, pero tampoco no produce metástasis. Ustedes me dirán, pero doctor, si me está diciendo que es maligno, que es benigno, perdón, si es benigno, ¿por qué me habla de metástasis? Es una característica de los tumores benignos que no hagan metástasis. Si es que alguien me dice eso, le digo que han estado equivocados, porque hay tumores benignos que pueden producir metástasis pulmonar, incluso matar al paciente por metástasis pulmonar, y es el tumor de que tanto les he hablado y que es la piedrecita en el zapato. ¿Recuerdan el nombre? Tumor de células gigantes. ¿Ok? Aquí tenemos una lesión grande que compromete la corteza. Este es un osteoblastoma. Puede progresar y producir mucha destrucción. Es un osteoblastoma. Esta es la localización más frecuente en niños. ¿Ok? Bueno, esta es una localización realmente muy, muy frecuente. El tratamiento también curetaje y colocación de injerto. Los tumores condrales, o sea que forman cartílago, puede ser el encondroma, el osteocondroma, el condroblastoma, son los tumores benignos de cartílago. El condrosarcoma es el maligno. Muy bien. Vamos a ver. El encondroma involucra el 10% de todos los tumores óseos benignos. No hay predilección por sexo. Puede ser asintomático y de repente el paciente es el tumor más frecuente de la mano, óseo más frecuente de la mano. El paciente va a hacer sus compras, va a Metro, a Wong, carga las bolsas y justo quiere cargar una bolsa con un dedo y ¡clac! Se fractura. ¿No? O está jugando vóley, da un golpe con la mano y ¡plac! Se fractura. ¿Qué pasó? No había tenido dolor, no había tenido nada. Es un tumor que ya había debilitado el hueso. Puede producir osteolisis o calcificaciones. Como todos los tumores de cartílago, pueden malignizar. Cuando son múltiples tumores, se llama enfermedad de Ollier. Y cuando son múltiples tumores de cartílago, ¿no? Múltiples encondromas, y que además hay hemangiomas, se llama enfermedad de Maffucci. Esto, por ejemplo, señores, doctores, es un tumor que compromete una falange, lítico se ve. Esto es un encondroma. En el hueso, en huesos pequeños, como en la mano, sí el encondroma puede comprometer la corteza. Pero esto no lo podemos ver en un hueso grande, porque si es un hueso grande, esas características son de malignidad. Incluso, a lo que voy es que incluso un mismo tumor puede tener distintas presentaciones de acuerdo a la localización. Por eso, uno de los parámetros importantes es la localización al evaluar un estudio de rayos X. ¿Ok? Acá, en un hueso grande, ya no lo vemos lítico, sino vemos como comas, rayitas que confluyen, ¿no? Y no compromete la corteza. Esto es un encondroma en tibia y esto es un encondroma en hueso de mano. Miren, el hueso, se ve que la corteza es una cascarita. Aquí ya ha sido cureteado y un tremendo hueco, perdón. Y aquí falta colocar injerto y cerrar nada más. Este es un paciente que tiene múltiples lesiones. Este es un paciente con Ollier. Enfermedad de Ollier o encondromatosis múltiple. ¿Ok? La encondromatosis múltiple puede malignizar con más frecuencia.
Si cada tumor formador de cartílago tiene una posibilidad de malignización de menos del 1%, pero este paciente tiene 200 osteocondromas o 200 encondromas, posiblemente alguno de ellos vaya a malignizar, vaya a desarrollar un condrosarcoma. De la misma forma, el osteocondroma es el tumor óseo benigno más frecuente. Es una proyección ósea con cubierta cartilaginosa, se desarrolla antes de la tercera década. Estamos generalmente ante pacientes asintomáticos. Y cuando tiene múltiples lesiones, múltiples osteocondromas, se llama osteocondromatosis múltiple hereditaria, ¿no? Y esto lo vemos que a veces lo tiene el papá, lo tiene el niño, y nos enteramos que el abuelo también lo ha tenido. Las dos formas de presentación: pediculado, o sea, cuando hay una base estrecha, o sésil, cuando tenemos una base ancha. Y aquí múltiples, ¿no? En la rodilla derecha y en la rodilla izquierda hay múltiples osteocondromas. Este es un paciente con osteocondromatosis múltiple hereditaria. Hereditario familiar, por supuesto. Y el otro tumor frecuente de cartílago es el condroblastoma. El condroblastoma con frecuencia se ubica en las epífisis. Es un tumor que no es frecuente, menos del 1% de los tumores óseos. Muchas veces se encuentra en la epífisis del húmero, la tibia, del fémur, alrededor de la rodilla. Aparece esta ubicación antes de la maduración esquelética, ¿ok? Es más frecuente en varones, puede haber dolor, inflamación, derrame articular, y se trata generalmente de lesiones líticas con bordes esclerosos y patrón geográfico. Pero lo vamos a ver porque las palabras se las lleva el viento. Una lesión en epífisis, central, patrón geográfico, bordes bien definidos, pero no esclerosos. Igual acá, epífisis. Esta es característica de huesos que aún están en crecimiento. Sin embargo, en hueso que ya cumplió su crecimiento, vale decir, en adultos, la presentación más frecuente, alrededor de entre 30 y 40 años, es ¿qué hueso es? Es el astrágalo, ¿ok? Esa es la ubicación más frecuente. Miren, aquí tenemos la lesión. En tomografía vemos acá un hueco característico. Luego pasamos al siguiente grupo, que son las lesiones fibrosas. Las lesiones fibrosas, primero vamos a hablar de defecto fibroso cortical. Se encuentra en niños y adolescentes, generalmente varones. Es más frecuente en huesos largos como el fémur y tibia. Suele ser asintomático, sin embargo, si es muy grande, puede producir una fractura patológica. Aquí, por ejemplo, tenemos un defecto fibroso cortical pequeño. Esto no está debilitando nada. Sin embargo, si tenemos que esa misma lesión es grande y ocupa por lo menos el 50% del ancho de este hueso, estamos hablando de que esto sí se puede romper. Y esto sí necesita un tratamiento, porque eso puede producir una fractura. Esto no. Generalmente estas lesiones fibrosas, cuando pasa el tiempo y el niño deja de crecer, lentamente se va osificando. Por lo tanto, no necesariamente toda lesión fibrosa tiene que operarse. Es más, generalmente no. Aquí, por ejemplo, esta paciente tiene una lesión grande que compromete el 50%, así que ingresa a sala de operaciones, le hago un curetaje y le coloco injerto. Y esto es unos meses después, donde ya el injerto es incorporado y se ha osificado. Es más, ha formado una corteza. Entonces,
Este es el defecto fibroso cortical. Es sumamente frecuente y muchas veces es un hallazgo. Este tumor, la displasia fibrosa, puede ser monostótica o poliostótica, o sea, comprometer un hueso o comprometer varios. La localización más frecuente es aquí, en el cuello femoral. Otra localización frecuente es en la diáfisis femoral. Diáfisis de tibia. Puede verse también en costillas, pero estas son las localizaciones más frecuentes. Estas dos. Ahora, habitualmente es asintomático. Si es grande, puede producir una fractura patológica. Las lesiones pueden ir creciendo hasta que se llega a la maduración esquelética y puede ser parte de otras alteraciones, como el síndrome de Albright. Está asociado a alteraciones endocrinas como el hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, acromegalia y además dérmicas, que son lesiones cutáneas hipercrómicas. Las características de los tumores fibrosos benignos son células alargadas, fusiformes. Por ejemplo, todos los traumatólogos que nos dedicamos a tumores estamos obligados a discutir los casos tanto con patología como con oncología. Entonces, ya tenemos que aprender que si vemos este tipo de células alargadas, estamos hablando de un tumor fibroso. Pueden irse produciendo lesiones progresivas, microfracturas que llevan a deformidad. Esta cadera está en varo y puede llevar a fracturas. Eso es en cráneo. Esto no lo ve traumato propiamente. Este sí fue un paciente propio que llega con dolor en la cadera y esto se trataba de un tumor benigno. Así que le hice un curetaje de toda esta zona, le coloco un clavo de cadera, un clavo cefalomedular para darle estabilidad que no se vaya a romper, y toda la lesión la lleno con injerto óseo. Dentro de las lesiones histiocitarias tenemos, que ya lo mencioné, la histiocitosis de células de Langerhans. Se trata de una proliferación de células de Langerhans. Puede estar asociada a otras lesiones como, por ejemplo, diabetes insípida y oftalmos, forman la enfermedad de Hanschüller-Christian. Si tiene hepatoesplenomegalia, linfadenomegalia, tiene anemia, estamos ante la enfermedad del éter de Siwe que puede matar al paciente. Generalmente se trata de pacientes entre 5 a 10 años. Antes se hacía un curetaje y se le colocaba injerto. Ahora, si es lesión única, solamente se le infiltra corticoides de liberación prolongada, como es el acetato de metilprednisolona. La semana pasada veo a una niña que tenía una lesión en cuello femoral. La madre tenía una deformidad craneofacial por una displasia fibrosa. Por la localización se me ocurrió que podría ser una displasia fibrosa también. Sin embargo, no hay descritas características de que pasa de una generación a otra la displasia fibrosa. Podría ser algo reportable. Entré a hacer la biopsia en esta niña de 10 años, confirmé la histiocitosis de células de Langerhans. Sin embargo, el patólogo ha solicitado pruebas de inmunohistoquímica. Entonces, estoy esperando que salgan las pruebas de inmunohistoquímica para tener la autorización de hacer una infiltración de acetato de metilprednisolona. Acá otra niña que tenía una lesión muy parecida, con dolor, había ido a la emergencia algunas veces, al final se quedó ante la sospecha de una osteomielitis. Cuando me llaman, sospeché de una histocitosis, la confirmamos y le dimos tratamiento. Y es así como se le puede dar tratamiento a una histocitosis, se ingresa con una aguja de biopsia de hueso y cuando ya estás dentro de la lesión, se libera la cantidad de acetato de metilprednisolona que uno ha calculado. La dosis es de 120 a 200 miligramos del medicamento.
El quiste óseo. Quiste óseo simple es una cavidad solitaria que está recubierta por membranas que van formando un líquido. Es más frecuente en varones. Generalmente se encuentra en las 2 primeras décadas. El paciente son niños. En niños se encuentra con más frecuencia la lesión en fémur y en el húmero proximal, mientras que en adultos se encuentra más en el calcáneo o en el alerón ilíaco, en la pelvis. 2/3 de los pacientes debutan con fracturas, sobre todo los niños, a nivel del húmero. Si estamos cerca a una articulación, vamos a tener dolor, rigidez articular, y el tratamiento, como les decía, es el manejo con metilprednisolona. Aquí, por ejemplo, un tumor extenso. Como ven, sí se adelgaza la cortical progresivamente. Acá también una localización muy, muy frecuente. Miren, este fue un niño que lo recibimos así, le dimos tratamiento con acetato de metilprednisolona y miren cómo se va formando hueso. Se va formando hueso, se va formando más hueso y se está formando ya casi en su totalidad. Este paciente, bueno, viajó a vivir a Estados Unidos y está siendo controlado en el Miami Memorial Hospital. Este paciente, esta era una técnica que se usaba antes, pero puede ser válida, sobre todo si se trata de un paciente que no va a poder ser controlado. Se le coloca un clavo intramedular. Al colocar un clavo intramedular, se quita la presión intracavitaria y el hueso empieza a formar más hueso sobre la lesión. En este caso, pasado años, el niño ha crecido y el clavo ha migrado. Pero en términos generales, se considera que quitar la presión al quiste óseo puede ser un tratamiento suficiente. El quiste óseo neurismático ya es un tumor más agresivo, se encuentra generalmente en menores de 20 años, mujeres, más frecuente que en varones, se encuentra con frecuencia en metáfisis de huesos largos, puede asociarse a otras lesiones y generalmente se trata de una lesión expansiva multiquística, como acá. Muchos tabiques. En este caso lo cureteamos, le colocamos clavos y cemento. Y llegamos al tumor de células gigantes. El tumor de células gigantes es un tejido ricamente vascularizado. Tiene células gigantes multinucleadas que son células reactivas. Esta no es una célula tumoral. El tumor de células gigantes tiene además otros 2 tipos de células redondas y células fusiformes, como estas o estas. La célula neoplásica es la célula redonda, mononucleada. Corresponde al 12 a 15% de los tumores óseos benignos. Es más frecuente en mujeres. Aparentemente hay un factor hormonal. Y la edad, de entre 15 a 40 años. La clasificación, el estadiaje, que también corresponde a la clasificación del doctor Campanacci, estadio 1, dentro del hueso, estadio 2, deforma el hueso pero no lo rompe, y estadio 3, ya rompió el hueso. La ubicación más frecuente alrededor de la rodilla, también el húmero proximal, fémur proximal, peroné proximal y radio distal. Miren, esta es una ubicación un poco rara. Sin embargo, cuando llega este extenso tumor, hace varios años, no había medicación oral todavía, intenté usar radioterapia para tratar de salvar esta mano. Pero vemos que después de la radioterapia casi no se ha formado hueso. Este paciente tuvo que ser amputado. Era un profesor que se acostumbró a usar los otros 4 dedos. Este es un tumor de células gigantes que rompe la corteza, se curetea, se aplica nitrógeno, se aplica cemento. Y este es un tumor que si no se cuidan bien las partes blandas, el tumor puede
comprometer mucho los tejidos alrededor. Y aquí vemos que el tumor es este. Era un tumor, era un paciente que ya había sido operado. ¿Pero qué es todo esto? Esta monstruosidad. Un tumor a células gigantes que había sido operado, pero donde no se había tenido el cuidado de no contaminar los tejidos blandos con el tumor que le está sacando el hueso. Este paciente, cuando llegó, ya tenía la indicación de una amputación. Sin embargo, pudimos darle nuevamente el tratamiento, darle radioterapia y salvamos esta articulación. Quiero que vean cómo se protege, ¿no?, con gasas los bordes de la lesión para no contaminar. Y se aplica el nitrógeno, este humo que ven acá. Les voy a pasar un videito al final. Un tumor de células gigantes. Se curetea, se llena de cemento, pero ¿qué pasa? Recurre. Hay una recurrencia aproximada del 40% cuando no se utiliza nitrógeno. Recurre, se vuelve a retirar todo y se opera nuevamente. Un tumor de células gigantes, tibia proximal. Antes yo colocaba clavos en esta posición, ahora colocamos tornillos. Tornillos horizontales, de manera que si hay un trauma, se produzca una fractura extraarticular, mientras que acá, si queda algo de hueso sano, se va a producir una fractura articular. Miren, una lesión pulmonar, una metástasis pulmonar en un paciente con tumor de células gigantes, y las vemos mejor. Las lesiones crecen y finalmente puede llevar al paciente a la muerte. Muy bien, preguntas, comentarios. Sé que sobre todo la segunda parte es muy árido, si quieren, pesado, mucha información en una sola clase, pero es importante que hayan ido siguiendo los pasos. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, buenas tardes. Te escucho. Doctor, en la parte que explicó sobre la localización, no sé si podría Disculpa, casi no se te escucha. No sé si tus compañeros te están escuchando. Se escucha entrecortado, doctor. Ya, a ver, ¿qué duda tienes en cuanto a la localización? Se está reconectando, doctor. Ya. Bueno, mientras su compañera va reconectándose, miren, este es un tumor de células gigantes. Acá está el huequito por donde se hizo la biopsia, entonces se saca, se va abriendo, se protege con partes blandas. Aquí ya no tenemos corteza, solamente se entra con bisturí eléctrico. Ya se muerde. Ya. Entonces, perdón, me distraje porque se me estaba yendo la batería. Se va ingresando, se ingresa, se hace una ventana en el hueso, se hace un curetaje, ¿no? Con la cureta se va raspando, cada cirujano ya tiene su forma, sentido horario, antihorario, en fin. Se saca el tumor. Se va sacando tumor. Como quiero que vean que aquí hay huequitos. O sea, el tumor se mete como en madrigueras, ¿no? Verificamos, ya sea con el dedo o con un espejo dental,
con visión indirecta si es que está quedando algo de tumor en el hueso. Con eso identificamos dónde nos está faltando. Volvemos a hacer curetaje en esa zona. Se aplica una fresa de alta velocidad para llevarnos esas madrigueras donde posiblemente esté quedando tumor aún. Se lava. Se puede aplicar ayudantes operatorios débiles, como puede ser el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, produce radicales libres que pueden ser tóxicos para las células tumorales. Luego se aplica el nitrógeno líquido. Y a llevaron dermatos, ustedes han visto que el nitrógeno lo aplican con un hisopo, en este caso lo usamos con jarra dentro del hueso, ¿no? Congelamos todo a menos 120 grados y luego aplicamos, ven como hierve incluso por el frío, aplicamos cloruro de sodio a temperatura ambiente, eso produce un cambio brusco de temperatura y aparentemente eso es lo que daña las células tumorales que aún quedan. Esta era la época donde todavía colocaban más clavos que tornillos. Colocamos los clavos, luego se llena todo con cemento quirúrgico. Se llena todo el espacio con cemento quirúrgico y se acabó. Muy bien. Quería enseñarles eso para que tengan una idea cómo es que se operan ese tipo de tumores. Preguntas, comentarios, ahora sí, quizás su compañera se pudo conectar. Doctor, yo tengo una consulta. Buenas tardes. Sí, claro. Justo como estaba viendo en la imagen, ¿no es posible considerar algún margen de extracción del tumor o como es hueso es más difícil? Porque como usted comentó, creo que es recidivante, ¿no? Sí, el tumor de células gigantes se puede, muchas veces lo llegamos a controlar. Hace unos 30 o 40 años, cuando se diagnosticaba el tumor de células gigantes, generalmente el paciente iba de frente a la amputación. Ahora no. Sin embargo, el hecho de tener cemento quirúrgico generalmente cerca de la articulación puede llevarnos también a que el paciente desarrolle artrosis. Entonces, si es que eso sucede, se tiene que hacer una resección, o sea, sacar todo un pedazo del hueso y armar una nueva articulación. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Tengamos en cuenta que se puede hacer una resección de la articulación, ya sea el fémur distal, húmero proximal, tibia proximal, si es que el tumor está dentro del hueso. Pero si el tumor está dentro del hueso, todavía nos da chance de hacer un tratamiento intralesional. Si es que el tumor ya está por fuera del hueso y nosotros sacamos el hueso para colocar una prótesis, vamos a estar dejando en partes blandas tumor a partir de donde va a recurrir. Entonces no nos conviene. Y por otra parte, siempre que podamos mantener una articulación, va a ser mejor a colocar una prótesis. Una prótesis es un mecanismo, es un sistema mecánico que al final va a necesitar cambios o reparaciones. Si ustedes en este momento se compran un Ferrari del año, con seguridad este año no va a necesitar nada, quizás en 3 años nada, al cuarto o quinto año va a necesitar un repuesto, por más que sea un Ferrari, un Lamborghini, ¿no? Un Tesla. Me dejo entender. Entonces, no
siempre que podamos tenemos que hacer un salvataje de las articulaciones, ¿ok? Si hablamos de cáncer, ahí sí el hueso, parte del tratamiento es que el hueso tiene que salir y con margen de seguridad. Eso lo vamos a ver el día de mañana, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Doctor, y solo como comentario, usted indicó que uno de sus procedimientos había sugerido o había iniciado, creo, radioterapia y no consiguió mucho beneficio. Entonces, la radioterapia y de repente la quimioterapia no serviría aplicar para ese tipo de tumor benigno. No. Ya se ha visto que los tumores benignos no se aplica quimioterapia, salvo para la histiocytosis de células de Langerhans, porque cuando hay compromiso de más de un órgano o sistema, ¿no? O incluso un granuloma eosinófilo, pero que ya tiene 2 lesiones en hueso. Ese tipo de pacientes, sí. Esta es la lesión que me dices. Aquí traté de usar radioterapia. En la actualidad, en el tumor de células gigantes, se puede utilizar, además de la parte quirúrgica, y esto, ahora que estoy actualizando algunas láminas, se me han borrado, medicación. ¿Qué medicamentos podemos usar? Se pueden utilizar bifosfonatos que se utilizan para específicamente se utilizan para la osteoporosis, pero se utiliza en una dosis mucho mayor, como la que se utiliza para la metástasis óseas, pero también se puede utilizar una terapia monoclonal que se llama denosumab. El denosumab es utilizado para el tratamiento también de la osteoporosis. El denosumab lo que hace es bloquea, mañana les voy a presentar una lámina de eso, el denosumab bloquea la activación del osteoclasto. ¿Cómo lo hace? Inhibe la unión del ligando RANK, del RANK, el receptor RANK, con su ligando. Por lo tanto, al no haber unión, no hay activación. Y por lo tanto, el osteoclasto no trabaja y se va formando hueso. Eso es lo que ahora, cuando tenemos un tumor de células gigantes que recidiva, antes de hacer la reoperación, se le da denosumab y luego de eso se opera. O si tenemos un tumor de células gigantes, bueno, en este caso recidiva, pero si tenemos un tumor de células gigantes que ha roto la corteza, o sea, un estadio 3, también le damos primero terapia neoadyuvante con denosumab y luego de eso lo operamos, ¿no? También se utiliza el denosumab si el paciente desarrolla metástasis pulmonar. Ahora, cada vez aparecen nuevas armas, no solo para el tratamiento quirúrgico, sino también terapias adyuvantes al tratamiento que nos van a ayudar, obviamente nos ayudan, pero que nos van a ayudar a complementar el tratamiento. Es así que la quimioterapia, que cada vez se va desarrollando más en la línea de la terapia biológica, terapia monoclonal, está dando mayor vida a los pacientes con cáncer, pero que estamos echando mano los ortopedistas oncólogos de esos tratamientos para darle tratamiento y darle una mejor respuesta en algunos tumores como el tumor a células gigantes con el uso de denosumab. El denosumab también se puede usar en el quiste osteoneurismático y nada más. Todo lo demás es tratamiento quirúrgico. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy acertada tu apreciación. Doctor, y una última consulta. En cuanto al osteoma osteoide, usted comentó que el paciente, bueno, como importa mucho la clínica, para yo sospechar, el paciente, en este caso un niño, los padres me refieren dolor nocturno, ¿cierto? ¿Estos Sí. dolores qué tipo de característica tiene? O sea, ¿es continuo, discontinuo? Porque también tengo entendido que los niños tienen un dolor, creo que es normal, ¿no? Por el proceso de crecimiento. Ajá. El dolor de crecimiento tiene algunas características, que es migratorio,
¿no? A veces le duele una rodilla, a veces la otra, a veces el hombro. Mientras que cuando hay un dolor localizado, mamá, siempre me duele la rodilla derecha. ¿La izquierda te duele? No. Solo es la derecha, solo es la derecha. Pensemos que hay algo mal. No pensemos que solamente es un dolor de crecimiento. ¿Ya? No es todas las noches en el osteomostióide el dolor, pero sí es muy, muy frecuente que sea casi todas las noches. Es un dolor opresivo, ¿ya? Y una de las características es que le dan aspirina y calma, ¿no? Es muy característico. Ya, no sé si eso responde tu pregunta. No es la misma característica de dolor, el dolor de crecimiento del dolor por tumor. Y antes, ya me dieron cuerda. ¿Cuál es la neoplasia? Los de mi grupo no respondan. ¿Cuál es la neoplasia en niños más frecuente? A ver, los escucho. El nefroblastoma, doctor. No. La neoplasia en niños más frecuente. El cáncer más frecuente en niños, ¿cuál es? Leucemia. Leucemia. ¿Qué tipo de leucemia? ¿Linfoblástica o mieloide? Para hacerla corta, porque ya se fue el tiempo, es linfoblástica. Y estos niños, muchas veces, los tumores que son de estirpe linfoide, tienen mayor predilección por hueso. Muchas veces, o el 40% por lo menos de los pacientes con leucemia linfática aguda o linfoblástica aguda, el 40% por lo menos, al primer médico que acude es al traumatólogo porque le duele la rodilla o la cadera, ¿no? Y si no sospechamos, no hacemos las preguntas correctas, podemos decir, ya es un tumor de crecimiento y nada más. Tenemos que ver, el paciente tiene anemia, tiene ganglios, hay hepatoesplenomegalia, el dolor es localizado en un sitio, pensemos que aquí hay otra cosa. Y con un simple hemograma podemos estar salvando la vida del niño, ¿no? Haciendo el diagnóstico y bueno, recibe el tratamiento adecuado. El traumatólogo no lo va a dar, obviamente, ya pasa al hematólogo. Pero podemos hacer un diagnóstico más temprano, ¿ok? El primer paciente, el primer médico, la mitad de los casos, que va a donde acude un niño con leucemia, es al traumatólogo. La otra mitad va al pediatra. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? No, doctor, muchas gracias. Ya tienen miedo de preguntarme para no darme cuerda, ¿ok? Muy bien, chicos. Este es un tema muy bonito, muy interesante. Se utiliza mucha clínica y realmente despierta una pasión para quienes nos dedicamos al manejo de los tumores musculoesqueléticos. Igual me pueden consultar cualquier cosa, me escriben. Creo que tienen mi número de teléfono. Me escriben un WhatsApp o un correo y con gusto les respondo. Muy bien, chicos, ya que no hay ninguna pregunta, el día de mañana nos encontramos también con el mismo ánimo porque la clase quizás es un poquito más bonita porque les podemos mostrar qué cosas se están haciendo y mostrarles que en ortopedia oncológica todavía no tenemos un techo en el manejo que podamos dar a los pacientes. Muy bien, chicos. Nos vemos entonces. Cuídense. Estudien. Muchas gracias, doctor. Chao, chicos. Doctor.